realidad voy a darle continuidad de cierta forma al trabajo que expuse en este contexto hace aproximadamente 2 años. En ese trabajo yo comentaba que no iba a utilizar un discurso académico ni analítico, porque sencillamente no me parecía pertinente, y hoy voy a hacer lo mismo, ¿de acuerdo? Tampoco se esperen una charla profunda sobre el tema de la violencia simbólica, puesto que es un tema bastante complejo para tratarlo en 45 minutos, ni tampoco he querido desarrollar una charla excesivamente sesuda para que lo entiendan. Mi objetivo fundamental va a ser tratar determinados aspectos de la vida cotidiana que tienen que ver con la violencia simbólica, aspectos de la vida cotidiana que considero son fundamentales, tenerlos en cuenta si queremos implementar una perspectiva de género crítica. El título de la charla, como lo tendrán en el programa, algo más sobre las estrategias del capitalismo, la violencia simbólica como sustento de la discriminación sufrida por las mujeres. El patriarcado remite a una estructura compleja que justifica, promueve y consolida el predominio del hombre sobre la mujer. Esta estructura se ha ido adaptando a las distintas formas históricas de organización cultural, política, social y económica, pero ha mantenido siempre inmutable su característica esencial: condenar a las mujeres a la inferioridad, convirtiéndolas en víctimas de una discriminación cotidiana y persistente. Para conseguir este objetivo, el patriarcado tiene que recurrir, como todo sistema que se sustente en la explotación, al uso continuado de la violencia simbólica. La violencia simbólica remite al entramado de palabras, gestos, imágenes, valores, ideas o creencias que sirven de promoción y fundamento al sistema patriarcal. Es violencia simbólica, por ejemplo, el uso de textos o imágenes que denigran a las mujeres, las bromas de índole sexista, los piropos, las expresiones que reproducen estereotipos, las situaciones en las que se infravalora nuestra opinión o se nos invisibiliza, las circunstancias en las que se establecen relaciones tiránicas justificadas en nuestra predisposición al cuidado. Violencia simbólica es, en definitiva, el conjunto de representaciones que persiguen un objetivo político claro: constituir una población cuyas creencias, actuaciones y afectos estén perfectamente adaptados a los intereses del sistema patriarcal. Dicho en otros términos, constituir una población que interiorice las normas y valores por medio de los cuales el patriarcado pone de manifiesto el tremendo desprecio que siente hacia las mujeres. Siendo este su objetivo, la violencia simbólica adquiere una relevancia determinante en la medida en que es en ella donde germina y nutren todas las demás formas de violencia ejercidas contra la mujer. No es posible erradicar la violencia física, psicológica, sexual, institucional y económica que sufren las mujeres si no suprimimos previamente la estructura patriarcal que, traducida en violencia simbólica, adquiere un gran poder socializador, normalizando una situación de discriminación absolutamente intolerable. El sistema capitalista y patriarcal solo designa y nombra como violencia aquella que excede los límites de lo que el propio poder define como normal. Por eso, penaliza la denominada violencia de género y no, por ejemplo, las dobles jornadas realizadas por las mujeres. El capitalismo y el patriarcado se convierten de esta forma en paradigmas de una moralidad hipócrita al criticar formalmente los casos extremos de violencia, al tiempo que implementan la tecnología simbólica que la desarrolla, justifica y promueve.
Tal y como expone Sayac Valencia en su libro Capitalismo Gore, el concepto de violencia que manejamos incluye tanto el ejercicio fáctico y cruento de ésta como su relación con lo mediático y simbólico. Uno de los grandes peligros de la violencia simbólica es que se aplica de forma sutil y encubierta, ya que, como nos enseña Foucault, el sistema actúa a través de microrelaciones de poder que son mucho más eficaces por su proximidad e invisibilidad. De esta manera, se impone la validez de una forma de vida que discrimina y tiraniza a las mujeres, haciéndonos creer que eso es lo normal. Gracias a este proceso de normalización, se generaliza la aceptación de una violencia cotidiana que no deja cicatrices aparentes, convirtiéndose en un acto ideológico tremendamente arraigado. Coincidiendo con la autora mexicana Adriana Carmona, el patriarcado es una estructura de violencia que se aprende en la familia, se refuerza en la sociedad y se legitima en el Estado. La violencia se normaliza siguiendo la lógica impuesta por el poder, por lo que se produce un consenso social que impide a las víctimas ser conscientes de la vulneración de sus derechos. Esto significa que todas las personas participamos en la reproducción social del patriarcado, en los distintos espacios sociales en los que nos encontramos, y significa también que para desenmascarar la violencia simbólica hay que hacer un esfuerzo añadido en la medida en que tenemos que aprender a mirar, escuchar e interpretar todo aquello que nos rodea con una perspectiva de género crítica. La violencia patriarcal es un problema político que se reproduce gracias a los estereotipos de género. Estos estereotipos son prejuicios que determinan la interpretación jerarquizada del mundo y se traducen en mensajes cotidianos que son justificados por los diversos medios de socialización. La escuela, la familia, los medios de comunicación respaldan y transmiten normativas culturales que legitiman la asignación de los roles de género, exigiendo, por un lado, la adscripción de cada sujeto a un sexo determinado e inequívoco, y por otro, la correlación sexo-género, de tal forma que el varón debe adecuarse a los parámetros masculinos y la mujer a los femeninos. Como consecuencia, a los varones se les estimula para que actúen de forma autónoma y asertiva, para que sean competitivos, para que desarrollen sus capacidades intelectuales, para que dominen el espacio público. A las niñas, por el contrario, se les motiva a la dependencia, a la resignación, a la pasividad, a estar pendiente de los demás. A la mujer se nos cosifica relegándonos al estatus de un sujeto que se define para ser percibido, para concebir nuestra identidad únicamente en la medida en que somos reconocidas y aceptadas por el otro. Seguimos siendo educadas, en definitiva, como el sexo débil y complaciente, dando continuidad así, en pleno siglo XXI, a la fragilitas sexus del derecho romano. Es cierto que el patriarcado nos perjudica a todas y todos, pero no es menos cierto que nos perjudica sobre todo a las mujeres en la medida en que remite a una estructura simbólica que nos ha situado en condiciones históricas de dependencia e inferioridad, justificándose a partir de ahí la distribución desigual de los derechos, del trabajo, de la riqueza o de las responsabilidades. Dado este contexto, debemos empatizar con el personaje de la obra teatral Contadoras de Garbanzos cuando se pregunta: ¿de veras ha cambiado la vida? Yo sigo siendo un rehén. A pesar de la situación tan injusta a la que remite, la designación de los roles de género se mantiene a resguardo de cualquier crítica,
gracias a la imposición y aceptación interesada de dos grandes mitos culturales: el mito de la naturalización del género y el mito de la ética del cuidado. La naturalización del género se fundamenta en dos premisas falsas. La primera, que somos hombres y mujeres por naturaleza, y la segunda, que el reparto de tareas establecidas entre hombres y mujeres se fundamenta en dicha diferenciación natural. Como parte de una política de distracción que intenta disimular los verdaderos objetivos del patriarcado, se recurre a los argumentos biologicistas con la finalidad de justificar y perpetuar la existencia de los roles de género. Afirmando que hombres y mujeres somos diferentes por naturaleza, se asume una explicación esencialista de la discriminación, haciéndonos creer que existen razones biológicas que justifican la desigualdad existente entre hombres y mujeres y que, por tanto, dicha discriminación no guarda relación con los intereses económicos, políticos y las cosas. La responsable de la discriminación sufrida por las mujeres sería la naturaleza, no el capitalismo ni el patriarcado. Como podemos intuir, este razonamiento no es más que una aplicación falaz de aquella vieja estrategia que recomienda: ante la imposibilidad de recurrir a buenos argumentos, confúndelos. El procedimiento de aprendizaje que utiliza el patriarcado para imponer los roles de género se denomina metalexis. La metalexis es una estrategia semiótica y política que consiste en anticipar una expectativa, por ejemplo, ser hombre o mujer, que a pesar de ser construida por el discurso, el sujeto concibe como un imperativo natural y, por tanto, como algo ajeno a las propias palabras y al poder que las manipula. Tal y como afirma Rossi Braidotti en Sujetos nómades, el género es un mecanismo complejo, una tecnología, que define al sujeto como varón o mujer en un proceso de normatividad y regulación, con lo cual produce las categorías mismas que pretende explicar. Los seres humanos somos nombrados socialmente como niñas o niños a través de un procedimiento basado en la imitación y en la metodología de recompensas y castigos. Este procedimiento termina siendo asumido simbólicamente hasta normalizarlo y convertirlo en parte del denominado sentido común. Parafraseando en este caso a Simone de Beauvoir, no se nace siendo mujer u hombre, se llega a serlo. El concepto hombre o el concepto mujer son meros significantes que denotan la estrategia económica, política y cultural del patriarcado. En consecuencia, hay que desechar las representaciones biologicistas, pues sustentan la dicotomía hombre-mujer de una forma siempre favorable al rol masculino. Las interacciones humanas se constituyen gracias a los significados compartidos. Por tanto, es un espacio en el que lo biológico puede ser utilizado como estrategia política. El propio movimiento queer, retomando el concepto de biopoder de Foucault, nos recuerda cómo el control político incide incluso en nuestra conceptualización de la naturaleza y el cuerpo. No existe un acercamiento neutral al ámbito de lo natural. Dicho acercamiento está siempre mediatizado por una estructura simbólica en la que el hombre adulto de raza blanca, heterosexual y con dinero define la norma y la esencia de la cultura. El hombre, es decir, el varón, se convierte en la medida de todas las cosas y la mujer, en cuanto que es definida por el patrón androcéntrico como lo otro o lo diferente, es la que tiene que justificar y explicar constantemente su propia existencia, recurriendo a un segundo mito cultural, el mito de la ética del cuidado. Cuando la revolución industrial prima el trabajo productivo, la mujer es relegada al ámbito de lo privado,
concibiéndose la dedicación exclusiva a la vida familiar como un síntoma de progreso. De esta forma, en la modernidad se funda la denominada identidad femenina, que implica nuevos códigos y valores basados en la sumisión y en la ética del cuidado. Esta concepción ética, que convierte en responsabilidad de las mujeres las tareas referidas al cuidado de los demás, sigue incidiendo en un modelo de sociedad basado en la oposición naturaleza-cultura, de tal manera que las mujeres quedan relegadas al ámbito natural, mientras que el hombre se convierte en constituyente y protagonista de la esfera cultural. La consecuencia directa de esta explicación es conceptualizar la interacción entre géneros, dando por hecho que el varón es el que posee las cualidades necesarias para desempeñar las labores públicas, mientras que las mujeres quedan relegadas al ámbito doméstico. Esta concepción impone además una jerarquización en la medida en que el patriarcado prestigia lo público y desprestigia lo privado, desvalorizando en consecuencia el trabajo doméstico realizado por las mujeres, desvalorización que obviamente influye en el nivel de satisfacción que puede derivar de su desempeño. El trabajo doméstico se caracteriza por ser rutinario y repetitivo. Tal y como se expresa en la película Las Horas, la vida de una mujer en un solo día, y ese día, toda su vida. El trabajo doméstico es además un trabajo que no se suele tener en consideración, y cuando se tiene en cuenta es para sancionar a las mujeres por no hacerlo de forma correcta o por no realizarlo a tiempo completo, como se supone es su obligación. Muestra de ello es, por ejemplo, que tengamos que seguir solicitando que se nos eche una mano en casa. Solicitud que debe formar parte de una antología de la infamia, por seguir atribuyendo la responsabilidad prioritaria de las labores domésticas a las mujeres, considerando la participación de los hombres como una ayuda que depende en todo caso de la buena predisposición de quien la realiza. Esta situación de desvalorización del trabajo doméstico suele tener como consecuencia la ansiedad, el cansancio, la depresión, el estrés. En definitiva, la patologización de unas mujeres que tienen que recurrir en muchas ocasiones a los fármacos con el objetivo de seguir soportando de manera pasiva y resignada la forma de vida que las tiraniza. Este hecho, que constituye un verdadero acto de ignominia, se sustenta en la arcaica tesis patriarcal que sigue concibiendo el hogar como descanso del guerrero, tesis que obliga a supeditar la vida de las mujeres a la concesión de unos privilegios que permiten a los hombres centrar sus esfuerzos en la promoción personal, pública y profesional. La violencia simbólica ejercida por el patriarcado incentiva que las mujeres sigan siendo educadas para subordinar sus deseos y necesidades al imperativo del deber. De esta forma, lo expresa Remedios Zafra en el libro que lleva por título Despacio. La cartilla de la M decía que lo que mamá hace se llama amor. Y rezaba la cartilla de la M, mamá me ama. Y repetía, yo amo a mi mamá me mima. Y no sé si ustedes se han dado cuenta, pero la cuestión central es que el amor no tiene precio. Por eso nadie pagaba a mamá cuando cada día limpiaba la casa y nos limpiaba a nosotros y nos alimentaba amándonos. Y según nos dijeron los de la clase de al lado, a ellos les pasaba lo mismo. Sus madres también limpiaban, cocinaban, cuidaban y también eran pagadas con amor. No me dirá que no le parece sospechoso.
Ya está bien de que las engañen con el amor y los mimos. Ya está bien que se conformen con la parte que nunca se cuenta en las historias y que alguien previamente ha denostado sin avisarlas. ¿Quién ha quitado la pátina de polvo al sillón de destellos dorados donde se sientan los protagonistas con sus ropas planchadas? ¿Quién cambia las sábanas y limpia el baño de ese prometedor joven que mañana debe triunfar? ¿Quién ama a esa mamá? Estas circunstancias descritas no son más que la punta del iceberg de una ideología que tiraniza y esclaviza a las mujeres utilizando el afecto como prerrogativa. Coincidiendo con Soledad Murillo, a las mujeres no les está permitido pensar en primera persona. Tienen que anteponer siempre al otro como divisa de afecto. Estando así las cosas, quizás tendríamos que emular a Belén Reyes cuando en uno de sus poemas anuncia: se traspasa afectividad por cese de negocio. El objetivo de los mitos culturales analizados, el mito de la ética del cuidado y el de la naturalización de los roles de género, no es otro que invisibilizar la discriminación sufrida por las mujeres con el objetivo de normalizarla y perpetuarla. Los mitos representan formas interesadas de interpretar la realidad, transmitiendo valores que tienen como misión convencernos de que debemos aceptar el orden establecido. El motivo de la obediencia descansa en los discursos y en las normas, en definitiva, en los mitos fundacionales a los que atribuimos autoridad. Y para ello es importantísimo el uso que el poder hace del lenguaje. El lenguaje, a diferencia de lo que suele afirmarse, no es un mero instrumento que nos permite transmitir información. El lenguaje es algo mucho más importante en la medida en que es el medio que permite conceptualizar el mundo y constituir nuestra subjetividad. El lenguaje, por tanto, crea y visibiliza hasta el punto de que lo que no se nombra no existe. En la medida en que el lenguaje tiene la importancia indicada, es necesario superar el lastre del lenguaje sexista, es decir, del lenguaje que se fundamenta en el patrón masculino como forma genérica o universal de designar el mundo. Este uso universal del masculino produce una quiebra simbólica que nos aboca incluso a interpretar la noción de hombre como sinónima de ser humano. El uso del lenguaje sexista incentiva así la perpetuación de la dominación masculina, velando la existencia de las mujeres, distorsionando su participación en la sociedad y fomentando su imagen estereotipada. Tal y como afirma Álvaro García Meseguer, cuando una lengua es sexista, en mayor o menor medida, todos sus hablantes lo somos también. El lenguaje tiene el poder de ocultar la realidad de la violencia simbólica que sufren las mujeres. Por ello, es importante criticar un instrumento que, basándose, distorsionan los aspectos más relevantes de nuestra propia descripción. Muestra de ello es lo que ocurre, por ejemplo, con la denominada violencia de género. La violencia de género también se designa violencia doméstica o violencia familiar. Estas tres denominaciones me parecen, sin embargo, inadecuadas porque, en esencia, no identifican con claridad la naturaleza y el alcance de la violencia sufrida por las mujeres. En un caso, cuando hablamos de violencia doméstica o familiar, porque el lenguaje justifica y privatiza el drama de la violencia, creando la falsa sensación de que es algo que no nos incumbe. En el otro caso, cuando hablamos de violencia de género, porque el lenguaje utilizado no explicita con claridad cuáles son las víctimas preferentes del poder patriarcal. Como ya nos advirtiera Humpty Dumpty en Alicia a través del espejo, si quieres saber lo que significan las cosas, pregúntate quién ejerce el poder.
Al ser la mal denominada violencia de género la tipología de violencia más reconocida política y socialmente, no me gustaría dejar pasar la ocasión para hablar de algunos de los prejuicios simbólicos utilizados a la hora de encubrir y justificar este tipo de violencia. La violencia de género es el delito oculto más grave que afecta a la humanidad. 1 de cada 3 mujeres del planeta ha padecido malos tratos o algún tipo de abuso. A pesar de la intensidad de este drama, y puesto que a ningún sistema político le interesa poner de manifiesto su cara menos amable, el patriarcado lo oculta, le resta importancia o sencillamente lo justifica, fomentando un sentimiento misógino basado en el recurso de los tópicos. Uno de estos tópicos es reproducido por todas aquellas personas que muestran su extrañeza ante el hecho de que las mujeres maltratadas tarden tanto en abandonar a sus maltratadores si es que logran hacerlo. Los factores que influyen en el hecho de que las mujeres abandonen a sus victimarios o permanezcan en una relación dependen de circunstancias externas e internas de gran complejidad. Factores como la falta de alternativas, sobre todo económicas, el miedo, la educación en la resignación y en la noción del amor incondicional, la autoinculpación, la influencia ejercida por un contexto social que de forma explícita o implícita incentiva y justifica al maltratador, son circunstancias que en muchas ocasiones constituyen un obstáculo insalvable. No es cierto que las mujeres acepten sin más la violencia. Las mujeres llevan a cabo actuaciones constantes que pueden ser activas o pasivas con el objetivo de evitar el drama que soportan. Lo que realmente ocurre es que debido al enorme poder socializador de los mecanismos simbólicos utilizados por el patriarcado y que tienen que ver sobre todo con la noción de responsabilidad, culpa y afecto que se nos inculca, a las mujeres nos cuesta muchísimo renunciar a la falsa esperanza de que algo puede cambiar. Por este motivo, las mujeres se convierten en víctimas propiciatorias de las explicaciones que ellas mismas se ofrecen para racionalizar su situación y de las falsas promesas expresadas por su maltratador. Otro tópico muy extendido remite a la búsqueda de causas externas al propio sistema para justificar la denominada violencia de género. Al utilizar este recurso, se implementa de nuevo una estrategia de encubrimiento que intenta ocultar el hecho de que la discriminación de las mujeres y, por tanto, la violencia de las que éstas son objeto, es consustancial al patriarcado. Recurriendo al consumo de drogas, al bajo nivel cultural o a la culpabilización de las propias víctimas, considerando, por ejemplo, que algo habrá hecho para merecerlo, se acude a meros subterfugios con el objetivo de ocultar las verdaderas causas del maltrato. La lógica incuestionable de los hechos nos demuestra que no podemos hablar de un perfil de maltratador o de mujer agredida. El maltrato se da en las clases altas, medias y bajas, entre personas con estudios y sin ellos, entre personas adolescentes, jóvenes, maduras o ancianas, entre personas que no necesariamente consumen drogas, en mujeres que no tienen ningún interés en ser maltratadas. La finalidad que se persigue al buscar causas externas al sistema para justificar el maltrato es patologizar estas situaciones, es decir, convertir la violencia en un acto que tiene como causa un hecho individualizado y excepcional. Los maltratadores no utilizan la violencia porque estén enfermos, sino como consecuencia del sistema ideológico en el que se socializan. Por tal motivo, los medios de comunicación distorsionan la realidad de la violencia cuando transmiten testimonios que recurren a tópicos como «parecía buena persona» o «con los vecinos siempre fue un hombre muy cordial».
Este tipo de testimonios carecen de toda validez por fundamentarse en tres creencias falsas. La primera, creer que el acto violento responde a una situación excepcional, como si derivara de un arrebato irrefrenable. La segunda, creer que existe una continuidad entre la vida pública y privada, cuando en realidad el patriarcado incentiva la concepción de la mujer como una propiedad, justificando comportamientos diferentes en dichos ámbitos. Y la tercera, creer que el acto violento responde a alguna causa o motivación externa al propio sistema que lo genera. No existen causas ni motivos en los casos de maltrato. Las mujeres no son maltratadas porque sus compañeros consuman alcohol. No son maltratadas porque no los comprendan o los desatiendan. Las mujeres no mueren víctimas de un asesinato pasional o sentimental. Las mujeres no son golpeadas y asesinadas porque los celos sean un reflejo de cuánto se nos quiere. Las mujeres somos golpeadas y asesinadas porque la violencia actúa como un mecanismo de control que persigue el objetivo de que sigamos aceptando nuestro rol de obediencia y sumisión. La violencia ejercida contra las mujeres tiene, en definitiva, un fin aleccionador. Como parte de la estrategia que intenta convertir en una patología la violencia de género, en muchos contextos se propone el uso de terapias psicológicas cuya finalidad es rehabilitar a los maltratadores. Al respecto, me gustaría expresar una duda. ¿Por qué el sistema, cuando propone las terapias como forma de rehabilitación, se suele referir a delincuentes que atentan contra las mujeres, violadores, maltratadores? ¿Por qué no se reivindican con igual intensidad dichas terapias para otro tipo de delitos? ¿Tendrá esto algo que ver con el carácter arraigado y permisivo de la violencia simbólica ejercida por el patriarcado? Debido a la complejidad de las situaciones descritas, no basta con la implementación de políticas coordinadas e integrales para solventar cualquier forma de violencia ejercida contra la mujer. Es necesario destruir los fundamentos ideológicos en los que la violencia se arraiga. Es necesario, por tanto, destruir los pilares del patriarcado. Y solo con la práctica feminista podemos llevar a cabo esta tarea política. Aunque coincido con aquellas y aquellos que aseveran que el siglo XX no fue un siglo feliz, también estoy de acuerdo con la afirmación de que el siglo XX fue el siglo de las mujeres. La lucha del movimiento feminista, motivada por la reivindicación y el esfuerzo de tantas mujeres a lo largo de la historia, avanzó con paso firme, afianzando la convicción de que la igualdad efectiva se podía hacer realidad. Sin embargo, la situación del feminismo en esta primera década del siglo XXI dista mucho de ser alentadora. El movimiento feminista, como plataforma de reivindicación, es prácticamente inexistente. Se ha acentuado además el distanciamiento entre el feminismo y la sociedad, lo que abunda en el desconocimiento de lo que es realmente este movimiento político y cuáles son sus objetivos. Hemos llegado a un punto en el que incluso la palabra feminismo se está convirtiendo en un tabú, por lo que debe ser encubierta si queremos darle cabida en los ámbitos sociales, políticos o académicos. Bajo esta circunstancia, muchas mujeres aceptan ocultar su condición de feministas sin darse cuenta de que quien empieza cediendo en las palabras termina cediendo en las acciones. Promover y extender el descrédito del feminismo no es una estrategia nueva. Desde que el feminismo se reivindica como un movimiento político que exige la emancipación real de las mujeres, ha tenido que enfrentarse a una respuesta social frecuentemente contraria, que achaca a las feministas la responsabilidad de desestabilizar la estructura del orden establecido. Teniendo en cuenta la gran rentabilidad económica y social
que el patriarcado proporciona al capitalismo, es explicable, no por ello admisible, que el sistema desarrolle complejas estrategias de adoctrinamiento destinadas a desprestigiar las reivindicaciones feministas. Algunas de estas estrategias de desprestigio se encubren bajo el argumento de que eso del feminismo está muy bien, pero es asunto de mujeres. O se encubren bajo la socorrida afirmación de que la reivindicación feminista no tiene sentido porque las mujeres son las primeras responsables del machismo al servir de correa de transmisión de la ideología patriarcal. El mismo objetivo de desprestigio se persigue cuando se afirma que el feminismo es lo mismo que el machismo, pero al revés. Es decir, según este argumento, el feminismo pretendería desbancar a los hombres de sus privilegios para trasladarlos a las mujeres. Siento anunciar a las personas que escriben este argumento que incurren en un grave error. El feminismo no es lo mismo que el machismo, es su opuesto. El feminismo no ataca a los hombres, es que pone en cuestión el hecho de ser hombres y de ser mujeres. El patriarcado es un sistema opresor. El feminismo, por el contrario, es un movimiento emancipador que solo deben temer aquellos que se niegan a perder unos privilegios asentados en la tiranía. La campaña de desprestigio contra el feminismo también es reproducida por esas personas que afirman que la reivindicación de género es algo del pasado, puesto que hombres y mujeres ya somos iguales ante la ley. En este caso se olvida que un sistema injusto como es el patriarcado intenta sustituir la justicia por una política de escaparate basada en la legalidad. La igualdad legal es una condición necesaria para superar la discriminación existente entre hombres y mujeres, pero no es una condición suficiente. Para lograr una igualdad efectiva, tenemos que eliminar mitos culturales como el de la feminidad, el de la masculinidad, el del amor romántico, el del cuidado, mitos que, parafraseando a Saskia Sassen, constituyen nuestras formas particulares de servidumbre. Estas estrategias de desprestigio mencionadas carecen de toda base y persiguen un único objetivo: denostar un movimiento político que condena la explotación de género, oponiéndose así a los fundamentos del patriarcado. No existen motivos para avergonzarse de ser feministas, todo lo contrario. Nadie nos ha cedido los derechos que poseemos, derechos que, por cierto, vuelven a estar en situación de riesgo. Estos derechos han sido el resultado de la lucha política de muchas mujeres que han tenido la convicción de que no es posible hablar de un sistema justo si éste no reconoce la igualdad efectiva entre hombres y mujeres. En este momento histórico, creo que las mujeres feministas debemos reencontrarnos para definir una perspectiva teórica que nos oriente en la acción. Distanciándonos del inmovilismo en el que suele incurrir la denominada gran teoría, el feminismo se enfrenta a un gran reto: reivindicar y promover el empoderamiento de las mujeres desde una perspectiva que sea sensible a la reivindicación de derechos geopolíticamente situados. El objetivo del feminismo es convertirnos en ciudadanas de pleno derecho, oponiéndose a un imaginario patriarcal que no nos ha concedido aún la mayoría de edad. Este reto es más acuciante si tenemos en cuenta que las mujeres que desertan del orden de género establecido provocan una situación de incertidumbre que tiene como una de sus consecuencias la generación del fenómeno que Marta Zapata denomina masculinidad cómplice y Miguel Lorente posmachismo. El posmachismo no defiende explícitamente al sistema patriarcal, pero victimiza a los varones con el objetivo de implementar maniobras más o menos encubiertas
que mantengan o recuperen el dominio ejercido por los hombres. En la era posmachista, el sistema patriarcal se modifica con el único objetivo de perfeccionarse. Por ello, todavía tenemos que luchar contra el uso expansivo que los hombres suelen hacer del espacio y del tiempo. Tenemos que luchar contra el paternalismo, contra la actitud dogmática que impone que el hombre representa la voz del conocimiento y que siempre debe decir la última palabra e imponer su criterio. Tenemos que luchar contra la presión ejercida sobre la privacidad e intimidad de la mujer. En este contexto del posmachismo, creo que es necesario denunciar la doble moral de la que suele participar un número significativo de personas de izquierdas al admitir teóricamente unos principios de igualdad que luego no tienen un correlato en sus vidas cotidianas. Seguir poniendo cortapisas, aunque sea de forma muy sutil, a la promoción personal de las mujeres. Esperar a que nos sigan solicitando que por favor se eche una mano en casa. Seguir siendo cómplices de la tiranía cotidiana que supone abusar del trabajo cuidador desempeñado por las mujeres, son claros reflejos de que los grandes cambios exigen actuar sobre lo más próximo. Es decir, exigen actuar sobre uno mismo con el objetivo de descolonizarnos. Si no estamos dispuestos a hacerlo, porque en realidad sacamos beneficio de los dividendos patriarcales, solo nos resta admitir como destino la complicidad del silencio. Aunque es cierto que se han producido cambios importantes como efecto de la lucha de las mujeres, estos cambios no han logrado anclarse todavía en la estructura profunda de nuestra sociedad. Esta circunstancia no se debe ni muchísimo menos al carácter utópico de nuestras reivindicaciones, sino al tremendo poder de los intereses androcéntricos a los que nos enfrentamos. Debemos mantenernos, por tanto, en constante alerta en nuestra lucha contra el patriarcado, en la medida en que éste constituye el marco justificativo de una forma de opresión que trasciende al propio capitalismo. El proyecto político de izquierdas, que crea que es suficiente con exigir el cambio de las condiciones de vida impuestas por el capitalismo neoliberal, incurre en una falacia paralizante. La transformación social a la que aspiramos solo podrá concretarse a partir de la total disolución de los roles de género. Como ya hemos repetido en muchísimas ocasiones, o la revolución es feminista o sencillamente no será. Los valores que asumimos en nuestro proceso de socialización son un reflejo de las normas y modelos sociales que sirven de guía a las conductas individuales. Por tanto, no podemos fomentar una educación aséptica y no comprometida. El proceso educativo debe favorecer la reflexión y la crítica de los valores imperantes con el objetivo de mejorar las relaciones sociales. Tal y como afirma José Luis San Pedro, nuestro sistema educativo enseña a hacer cosas, no a saber cómo son las cosas. Debemos revertir, por tanto, esta situación, incidiendo en una educación entendida en sus términos clásicos, como la transformación de algo en otra cosa necesariamente mejor. No es suficiente con el hecho de utilizar un lenguaje neutro. No es suficiente con el hecho de que las niñas y los niños compartan el aula. Es necesario incidir en una educación sentimental que, fomentando la empatía, libere a las generaciones futuras de los tópicos de la feminidad y la masculinidad. Tal y como afirma la escritora Margarita Pisano en su libro titulado Julia, quiero que seas feliz, de la feminidad no rescato nada, Julia. De la masculinidad que la creó, tampoco. Debemos reinventarlo todo. Sí, Julia, todo. Las mujeres y los hombres de nuestra sociedad siguen siendo educados y socializados en unos modelos culturales y simbólicos
que inciden en una visión discriminatoria de la sexualidad, el amor, las relaciones o el afecto. La transformación de dichos modelos es, por tanto, un requisito necesario para conseguir la igualdad efectiva. Para lograr este objetivo, necesitamos ser radicales. Tenemos que acudir a la raíz de los problemas, porque de lo contrario no seremos capaces de proponer soluciones eficaces. Tenemos que reivindicar un feminismo radical, capaz de exigir el sentido político del desencubrimiento. Solo de esta forma conseguiremos que el feminismo impida el avance de los necios. Imaginando que imaginamos, como diría la escritora Belén Gopegui, aspiro a un momento histórico en el que el feminismo ya no sea necesario. Pero desgraciadamente todavía no ha llegado ese momento. Es cierto que el movimiento feminista ha cometido errores. Es cierto también que no estamos atravesando nuestro mejor momento, pero seguimos teniendo un reto político al que tenemos que dar respuesta. Afirman algunas que las únicas respuestas interesantes son aquellas que destruyen todas las preguntas. Hasta encontrar estas respuestas, quizá convendría recordar a Cortázar cuando nos advierte que nada está perdido si precisamente se tiene el valor de proclamar que todo está perdido. La ventaja de esta circunstancia es que ya no tendríamos más que una alternativa: admitir por fin la necesidad de lo imposible. Muchísimas gracias.